honrando al Padre, al Hijo, a la comunión de su Santo Espíritu, donde Dios nos habla, donde Dios nos enseña, donde Dios arguye lo más profundo de cada uno de nosotros. Voy a hacer una pequeña oración para que Dios tome dominio y control en la prédica, en la palabra, en lo que Dios va a hablar, lo que Dios me va a enseñar, lo que Dios me va a edificar. Porque Dios habla, primeramente, la palabra nos enseña el orgullo lo más profundo de nuestro ser. Porque a veces no queremos entender el propósito de Dios y Dios lo hace entender de una y otra forma. Dios siempre habla al pueblo y también habla al portavoz de la palabra, al que está predicando, porque el que está predicando tampoco no es una persona que no comete errores comete. A veces uno vive engañado, equivocado, pensando que todo está bien, pero a veces no es así. La única forma que Dios nos enseña, cuando Él nos habla y nos reprende, nos exhorta bajo su palabra, bajo su enseñanza. Amado Dios Padre Todopoderoso, eres grande, Jehová de los ejércitos, amado Rey de gloria y misericordia, bendito eres, Señor. Te doy gracias, Señor, en el nombre poderoso, nombre de nuestro Señor Jesucristo, por permitirme, Señor, llegar una vez más a tu casa, Señor, por permitirme llegar y estar delante de tu presencia, amado Dios Padre Todopoderoso, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor, te doy la gloria, la honra, Señor, porque tú la misericordia me la das a mí cada día, Señor, cuando tú me permites abrir los ojos, Señor. Cuando tú me permites amanecer primeramente delante de tu presencia, junto a mi esposa y a mis hijos, Señor. Te doy gracias. Porque ese regalo hermoso que tú me das todos los días, Señor. Porque esta misericordia, Señor, es grande y poderosa, Señor. Te doy gracias, Señor. Porque tú me enseñas, Señor, cada instante tu palabra, Señor. Te pido, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, que me perdone por lo que he pecado contra el cielo y contra ti, Señor. Perdóname, Señor, y reconozco delante de tu presencia que me enojo, que me he enojado, Señor, antes de llegar a tu casa, antes de subirme a tu atrio, Señor. Y te pido, Señor, que me perdone, Señor, por mi enojo, y les pido perdón a mis hijos y a mi esposa por lo que me he enojado, Señor. Perdóname, Señor. Perdóname y purifícame, Señor, desde la coronilla de mi cabeza hasta las puntas de mis pies, Señor. Y que sea que usted esté tomando dominio y posesión, Señor, en tu palabra, Señor, en este momento. Que cada palabra que salgan de mi boca, que sean las suyas, Señor, y más no las mías, que no sean palabras de hombre, sino palabras espirituales. Que usted esté hablándome a mí y a todos mis hermanos que están aquí presentes, a los que están conectándose en este momento, Señor, a todos mis vecinos y más allá, Señor, donde los parlantes, Señor, puedan dar toda su potencia de voz, Señor. Te pido, Señor, que hable en la mente, en los corazones de cada uno de mis vecinos que se encuentran aquí alrededor, Señor. Cada uno de que estamos escuchando tu mensaje, háblanos, Señor. Que estas palabras lleguen, Señor, a nuestro corazón hasta lo más profundo de nuestro ser, Señor. Si tú no vas a exhortar, exhórtanos, Señor. Si tú no vas a reprender, repréndenos, Señor. Porque es necesario, Señor, que tú nos hables fuerte. Es necesario que tú nos hables como tienes que hablarnos para poder entender, Señor, que tú eres grande y todopoderoso, Señor. Que tú eres Jehová de los ejércitos, Señor. Que tú eres el que nos provee, que nos alimenta, el que nos enseña cada día de su palabra, Señor. El que dio su único Hijo, Señor, en sacrificio por cada uno de nosotros, Señor Jesús. Te doy gracias, Señor, por el sacrificio que tú lo hiciste, tanto por mí y por todos mis hermanos. Señor, tú lo hiciste por amor, porque tú me amabas, Señor, y me sigues amando, porque tú me sigues enseñando, me sigues dando cada día esa misericordia, aunque no soy merecedor de cuál misericordia, pero tú lo das, Señor. Te doy gracias, Señor, bendito y poderoso, Señor, porque tú nos enseñas y nos ayudas a seguir avanzando, a seguir caminando en este camino, aunque es estrecho, Señor, pero es maravilloso al mismo tiempo, aunque haya lucha, prueba, desierto, pero es maravilloso, donde tú nos enseñas a seguir avanzando y seguir confiando y creer en ti, Señor, como cual hijo tuyo, Señor. Te doy gracias, Padre, y te pido en este momento que tome dominio y posesión en este lugar, que tome tu presencia, tu Santo Espíritu, Señor Jesús, aquí en este lugar. Quita, aparta todo lo que no es de tu reino, Señor, apártalo en el nombre de Jesús. Todo espíritu de sueño, de pereza, de contienda, todo espíritu de enfriamiento espiritual, todo espíritu de que
que importunismo espiritual, que sean reprendidos, atados y llevados a prisiones de justicia en el nombre de Jesús, Señor. Apartamos todo espíritu de muerte, todo espíritu de contienda, y llevado, Señor, encadenado y tirado a prisiones de oscuridad en el nombre de Jesús, Señor. Y posesiónate en este momento, Señor. Unge, Señor, mis labios, mi garganta, Señor. Unge todo mi ser, Padre, porque en este momento se va a hablar tu mensaje, se va a dar tu enseñanza, Padre Celestial. Que cada palabra que salgan de mi boca, que sean las suyas, más no las mías, Señor. Que sean palabras espirituales, Señor, por más fuerte que sea, pero sea llegada y atesorada al corazón de cada uno de mis hermanos, Señor. Te doy la gloria, la honra, porque la misericordia es tuya y nos da cada uno de nosotros. Bendito eres, Jehová de los ejércitos. Bendito eres, amado Señor Jesús de Nazaret. Bendito eres, amigo y consolador Espíritu Santo, Señor. Te doy gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén. ¿Quién vive? Y a su nombre, dale una alabanza de aplauso al que vive y reina por los siglos y los siglos. Ese pueblo que me gusta, ese pueblo animado. Bueno, vamos a dar lectura a la palabra de Dios en el libro de San Lucas, capítulo. Un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre: dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. Muchos días después, juntándolos todos, el hijo menor se fue lejos a una ciudad apartada y allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual él envió a su hacienda para que apantase cerdo, y deseaba llenar sus vientres de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Él le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a su siervo: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse, y su hijo mayor estaba en el campo. Y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y la danza. Y llamando a uno de los criados, le preguntó: ¿quién era? ¿Qué era aquello? Él le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo, para haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió. Por tanto su padre le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras,
ha hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo, mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Tomemos asiento para seguir con esta poderosa palabra. Muchas personas nos vamos, nos apartamos, nos alejamos no de la casa de Dios, sino de Dios mismo. A veces nos vamos por rebeldía, a veces salimos de un lugar porque no nos entienden. Cada quien tiene su forma de pensar y de actuar y cómo salir. Muchas personas llegan o llegamos a los caminos de Dios con una necesidad, con una aflicción, con un dolor. Y llegamos a aquella casa, llegamos a esta casa, al lugar donde Dios está, con el objetivo principalmente que Dios nos haga un milagro en nuestra vida, para que Dios haga una obra en nuestro ser. Y Dios la hace. Muchas veces Dios nos pone un proceso largo, nos extiende el proceso más largo o es un corto proceso. Solamente Dios sabe por qué hace la obra o por qué Dios permite que suceda o pase algo. Cuando Dios nos hace la obra y el milagro, ya vemos que estamos bien, tanto en salud como en economía, en muchas cosas. Tomamos una decisión de apartarnos de los caminos de Dios. Porque aquí nos enseña ese punto. ¿Por qué nos apartamos? Porque ya Dios nos dio lo que necesitamos. Estamos cierto tiempo en el lugar, en la casa de oración. Cogemos todo y nos vamos. Volvemos a donde una vez Dios nos sacó. Volvemos al lugar que una vez salimos. Volvemos a entrar. Pero nosotros ya llegamos ingenuamente, pero creyéndonos que ya sabemos lo que vamos a hacer o cómo vamos a estar. O nos vamos a un lugar o buscamos un trabajo fuera de la ciudad donde estamos, por tanto por la economía o por el bienestar de nuestra familia, pero nos olvidamos de Dios. Nos vamos. Y en el trayecto que estamos, puede pasar un mes, 2 meses, estamos bien, estamos solamente en conexión con Dios, orando, pero estamos apartados. Pero en el momento que ya el enemigo toma la posesión del ser humano, el hombre comienza a volverse a perder. Comienza a retomar lo que había dejado en el mundo. Porque no nos podemos olvidar algo. Que cuando nosotros llegamos a los caminos de Dios, hacemos la oración de fe y nos oran a nosotros, salen 7 espíritus inmundos de nosotros, se van a lugares desérticos. Eso escrito está en las palabras. A lugares desérticos se van. Por un cierto tiempo se van a aquellos lugares, pero ellos se acuerdan que hay una casa y ellos vuelven, pero esa casa ya está vacía. ¿En qué forma está vacía? Ya no está llena con la presencia de Dios. Ya el cristiano ya no está orando. Lo que se ha llenado bajo el Espíritu Santo ha dejado salir. Y como ven esos espíritus inmundos, que la casa está vacía, van a haber 7 espíritus más grandes que ellos y toman posesión y dominan aquel lugar. ¿Para qué?
para hacerse más fuerte, y eso que el hombre comienza a ser peor de lo que una vez fue. Y comienza a perder lo que Dios le había dado, lo comienza a perder, lo comienza a extraviar. Pero en ese momento no ve, ¿por qué? Porque se está gozoso en los deleites que el mundo está dando y está ofreciéndole en el instante. Si tú saliste en los caminos de Dios como una persona estricta, recta, hacia la presencia de Dios, tú en ese mundo comienzas a volverte a perder, a corromper, y todo lo que Dios te había dado, lo que Dios te había puesto en tus manos, lo comienza a malgastar, lo comienza a desperdiciar. Si tú fuiste un hermano que estuviste en los caminos de Dios y le servías, fuiste un servidor, fuiste un ministro en el corto o largo tiempo que Dios te estuvo en su casa, todo ese trabajo, toda esa ganancia que tú hiciste, la perdiste en el mundo nuevamente. Y comienzas a tener nada. ¿Por qué? Porque podemos tener oro, podemos tener riqueza, podemos tener la mejor piedra, lo mejor, pero si no tenemos a Dios en nuestro corazón, no tenemos nada. Porque todos son una riqueza fantasiosa, todas son una riqueza que el enemigo mañana o pasado va a venir a llevarse lo que es de él y hasta tu alma. Porque el enemigo siempre te da lo que tú quieres. Él te lo da sin compromiso. Pero a cambio de ¿qué? De tu alma, a cambio de tu autoestima, a cambio de tu personalidad, Él te da y vuelve a quitarte. A cambio lo que Dios te da, Él no te quita. Lo que una vez Dios te puso en tus manos, un ministerio, un don, eso Dios no te lo va a quitar, eso va a permanecer. Pero tenemos que tener mucho cuidado, que si lo que Dios te dio y te fuiste al mundo y lo comienzas a ejercer, te vas a meter en compromiso con Dios. Porque tú no puedes dar algo santo a los inmundos. ¿Qué te quiero decir? Tú estando perdido, tú no puedes tener algo y darlo. ¿Por qué? Porque tú primeramente estás dando un mal testimonio ante Dios y ante el hombre, ante la gente, que siendo una persona cristiana, siendo una persona que estuviste en los caminos de Dios, estás perdido y quieres comenzar a ejercer lo que Dios te ha dado. Tenemos que tener mucho cuidado con lo que Dios nos da, saberlo valorar, saberlo atesorar. Porque en esta parábola hay otra que nos ayuda un poco más a entender y se llega un poco agarrada de las manos, aunque no la queramos. De los 5 talentos, a uno le dio 3, 2 y 1. ¿Por qué? Porque Dios siempre te va a dar algo que tú puedas manejarlo, y si tú lo llevas bien te da otro más. Pero si tú tienes un talento y lo escondes, lo entierras, lo pierdes todo. Pierdes tu salvación, pierdes tu restauración. En este muchacho, este joven, teniendo todo, una riqueza, porque mientras que estamos en los caminos de Dios, no podemos tener algo material, pero somos ricos, somos millonarios. ¿Por qué? Porque somos un hijo somos hijos de un rey de reyes, señor de señores. Somos hijos del dueño del oro y de la plata, de todo material hermoso que esté constituido, hecho aquí en la tierra. Nosotros somos hijos del rey. Si tú te vas a de la casa de Dios, te vas a los caminos de Dios, comienzas a perder cual riqueza. Y comienzas a no tener nada, a tener hambre. Tanto hambre espiritual como hambre de alimentar tu carne. Alimentarte con comida.
pero hay una hambre, hay una necesidad que es el hambre espiritual que tú tienes, que nadie te la puede dar, porque este joven, este muchacho, comenzó a desperdiciar todo lo que Dios le había dado, todo lo que el Padre, la herencia le había dado, todo la desperdició con rameras. ¿Por qué es la palabra ramera? Hablando de la vida espiritual, a malgastarlo en el mundo, a malgastarlo en las vanidades, en lo que el mundo te está ofreciendo. ¿En qué? En el alcohol, en las drogas, en todas esas son las rameras que el cristiano comienza a tomar. Al malgastarlo. Por eso este joven, al ver que esa ciudad se había quedado, que estaba pasando hambre y necesidad, que había entrado en una hambruna, la hambruna espiritual, comenzó a irse a un lugar que no era digno para él. ¿A qué fue? A un lugar, a un chiquero, a alimentar cerdo. Tengamos mucho cuidado y pongamos atención en este momento, en esta pequeña reflexión. A darle alimento a los cerdos, pero él tenía hambre, que quería comer, así sea de las algarrobas que le daban a los cerdos. ¿Qué te quiero decir? Que este hombre, estando perdido en los caminos de Dios, él comenzó a dar una predicación, a dar una enseñanza a personas no agradables ante los ojos de Dios, pero al mismo tiempo que alimentaba a los cerdos, él tenía hambre, él quería comer, o sea, él quería alimentarse de la palabra de Dios. Él tenía el deseo de volver a alimentarse lo que Dios le estaba dando a él cada día. Por eso él tuvo un recuerdo y decía que hasta los jornaleros de su casa tenían de comer. ¿Qué quiere decir? Que en la iglesia, si tú eres ministro, te vas de los caminos de Dios, a los hermanos que tú los viste, que a veces nosotros los catalogamos como hermanos de banca o hermanos de silla, que solamente están sentaditos, llegan a escuchar las palabras de Dios, cogen su Biblia y se van y llegan. Ese tiene un ritmo. Pero él se acuerda que también Dios a ellos los tomaba con mensajes, los tomaba a ellos con enseñanza, o con una profecía, o con lo que Dios quiere tomar con las personas. ¿Por qué? Porque cuando Dios nos da un ministerio y la persona no quiere llevar a cabo el trabajo que Dios le ha dado, ¿qué hace Dios? Apaga a uno y enciende al que tú menos los piensas. En el momento de que el hombre comenzó a meditar, comenzó a pensar que justamente hasta los mismos trabajadores de su padre se alimentaban, o sea que ellos estaban palpables escuchando la enseñanza de Dios, eran alimentadas su alma con palabras espirituales, con palabras que Dios le estaba hablando en tiempo, fuera de tiempo, y constantemente alimentándose. Pero él, por la desobediencia, por el que yo quiero y yo quiero como yo quiero ser, los perdió todo. Porque Dios nos enseña cada día, cada instante, cómo tenemos que estar delante de Él, cómo tenemos que andar. Pero nosotros vemos algo, que ya tenemos algo más importante, que Dios nos ha dado más de lo que pedimos. Comenzamos ¿a qué? A dar mal uso de lo que Dios nos ha dado. Y cuando tú le das algo mal uso, comienzas a perderlo y comienzas a perderte. Pero hay algo muy importante, que Dios siempre está esperándonos con los brazos abiertos. Nuestro Señor Jesucristo está en el mismo lugar donde tú lo dejaste una vez. Si tú lo dejaste en la entrada de la puerta de tu iglesia, ahí te está esperando el Señor con los brazos abiertos hasta que tú llegues.
Y Él está mirando todos los días. Cada vez que tú te congregabas, está viendo si tú regresas nuevamente para recibirte con los brazos abiertos. Porque este joven volvió a sus padres. ¿Cómo volvió? Él no llegó en un carro 4x4, en una Ford Ranger. Él no llegó en una BT-50. Él no llegó en un superavión, no. Yo creo que ni en burro llegó a la casa del Padre. Pero ¿cómo llegó? Todo hecho pedazos, todo destrozado, todo demacrado. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos apartamos de los caminos de Dios, el brillo que Dios te pone en tu rostro se va perdiendo cada día más y más en el mundo. Lo que una vez la persona te miró con respeto, ahora te va a mirar con desprecio. Lo que una vez que tú te ganaste un prestigio como persona, lo volviste a perder en el mundo. Pero si el Padre le dio la herencia, si el Padre le dio lo que el Hijo le pidió, Él sabía lo que iba a pasar con el Hijo, pero Él tenía que también hacerle dar una lección y cómo poder manejar lo que Él le daba. Le pudo haber dado todo para que se vaya, o pudo haberle dejado algo para que Él vuelva a tener y retomar los caminos, a retomar el trabajo que una vez se lo puso en sus manos. Por eso, hermano, si tú estás apartado de los caminos de Dios, vuelve, regresa, tal como estás. Porque el Señor sí te está esperando con los brazos abiertos. El Señor te está esperando a que tú vuelvas nuevamente a retomar lo que una vez tú dejaste. Porque si el Señor permitió que tú te vayas de su casa, es para hacerte entender que si tú sin Él no eres nada. Puedes tener todo, pero sin Él no tienes nada. Porque todo lo que somos, todo lo que tenemos, es porque Él nos dio y nos sigue dando. Él sigue cada día, cada instante enseñándonos cómo tenemos que estar. Pero nosotros, ¿qué hacemos? Nosotros somos y queremos andar como la forma que queremos y pensamos. Nosotros no obedecemos cuando nuestros padres nos hablan, no obedecemos cuando nuestros padres realmente nos enseñan cómo son las cosas, cómo hay que vivir la vida. Porque a veces nosotros queremos entender lo que queremos, pero no queremos entender la enseñanza de nuestros padres. No queremos ver la enseñanza de lo que ellos nos siguen dando todos los días. ¿Por qué? Porque lo vemos mal, lo tomamos a mal, lo que ellos nos dicen, lo que ellos nos enseñan. Pero cuando ya llega a pasar algo en nuestra vida, recién venimos a entender y recapacitar si nos pasó las cosas por desobediencia. Y el único amigo que tú tienes, que no te falla, es Dios. El verdadero amigo que siempre va a estar contigo en las buenas y en las malas es tu padre, tu madre y en tu casa. Si tú estás en una congregación y comenzaste a tener un don, un ministerio, o el Señor comenzó a poderte orar, deja que el Señor te enseñe y te administre. Deja que el Señor te guíe. Y no le pidas todavía que te dé todo. ¿Por qué? Porque te vas a perder. Porque no podemos pedir más lo que no podemos manejar. No podemos obtener sobreabundancia si no la vamos a saber valorar. Toda esa abundancia, porque nos vamos a perder. Y lo que Dios te ha dado, tienes que llevarlo humildemente. Lo que Dios te ha dado, tienes que llevarlo bajo la voluntad de Dios. Y cada vez que el Señor te utiliza, tienes que pedirle espíritu de sabiduría, de entendimiento. Tienes que pedirle, Señor, entre más que tú me utilices, entre más que tú me llenes tu presencia, hazme más humilde. No permita que el ego, que el yo, que el orgullo se suba.
sino hazme humilde y ser agradable para ti, porque recuerda que lo que Dios te dio es de Dios, pero tú lo tienes hasta que Dios permita que tú estés aquí en la tierra. Cuando tú ya cierres tus ojos definitivamente y no los vuelvas a abrir, ya se terminó tu trabajo. Aquí en el capítulo 18, en el versículo 18, dice: me levantaré e iré a mi padre y diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y más bajito dice: ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. ¿Por qué? Porque nosotros así nos sentimos, a veces nosotros así llegamos. Cuando yo estuve en los caminos de Dios, estuve como 3 meses. Tuve 3 meses. 3 meses sí sentí un cambio en mi vida, sentí algo, pero me aparté. ¿Qué hice? Tuve pretexto que mi esposa no me acompañaba en muchas cosas, porque a veces es pretexto en las cosas. Cuando el Señor me volvió y permitió que yo llegara a su camino, nunca pensé en mi vida de estar parado en un púlpito o estar predicando su mensaje, o estar con el ministerio que el Señor me ha dado. Nunca pensé, pero Dios me lo dio. Pero cuando Dios me reveló el ministerio hace 4 años, yo me sentí el único. Yo me sentí que sin mí no funcionaba nada. ¿Por qué? Porque permití que se subiera sobre mí y estuviera sobre mí el espíritu de ego, el espíritu de orgullo, el espíritu de prepotencia. Pero como Dios nos enseña, como Dios nos da el don, nos da el ministerio, pero nos capacita, bajo mi pastor, su palabra, la enseñanza y lo que el Espíritu me fue enseñando, me hizo reconocer que yo estaba en un mal camino, que estaba llevando las cosas a otro nivel que no era agradable a Dios. Dios me respaldaba la palabra, pero estaba haciendo las cosas mal. Pero Dios fue enseñándome, fue enseñándome, fue enseñándome. Porque Dios así enseña. Y hay que seguir andando y obedeciéndolo a Dios. Hay que obedecer al hombre, sí. Hay que obedecer a tus pastores, sí. Pero también tienes que obedecer a Dios. No tienes que dejarlo a Dios en segundo plano. Porque si Dios te dice, ándate a la izquierda, tienes que irte a la izquierda. Si Dios te dice, muévete a la derecha, tienes que moverte a la derecha. Aunque muchas personas te critiquen, muchas personas te señalen de lo que tú estás haciendo, tienes que hacer lo que Dios te está haciendo. Porque si Dios te puso algo en tu mano, tú tienes que sobrellevarlo y tienes que llevarlo a cabo como Dios quiere que lo lleve. Aunque se te levanten los propios de tu casa, ¿se van a levantar? Sí, se van a levantar. ¿Se van a levantar tus padres espirituales? Se van a levantar. Pero también tienes que obedecerlos a Dios. Lo que Dios te pone en tu mano, tienes que llevarlo a cabo. Pero también tienes que esperar el tiempo de Dios cuando Dios lo permita. Dios te da la palabra. Pero tienes que pasar primeramente el proceso hasta que Dios te diga, bueno, llévalo a cabo, ya estás. Y aún así, en el ministerio que Dios te pone en tu mano, tienes que seguir pasando el proceso día a día, hasta que tú cierres tus ojos. Porque Dios nos capacita, Dios nos enseña, Dios siempre nos está preparando para el día a día. Nosotros no sabemos lo que va a suceder mañana. Cada día es una vida nueva que vamos a estar preparados psicológicamente para el mañana.
A veces no sabemos lo que va a suceder. Pero en el momento que Dios nos permite abrir nuestros ojos, es que vamos ¿a qué? A aprender a vivir ese día. Y tienes que levantarte, levántate. Tienes que pedirle a Dios, pídele perdón a Dios. Porque nosotros cuando nos apartamos los caminos de Dios, pecamos contra el cielo y contra Él. Nosotros nos apartamos y no somos nada ya. Pero el Señor siempre está con los brazos abiertos. Dice en el 20, y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. ¿Qué te quiere decir? Y eso es lo que te estaba diciendo antes, que el Señor está siempre. Si el padre de este joven lo esperaba en un X lugar, es porque ahí lo dejó. Si el padre, hagamos un ejemplo, si la casa del joven era encima de una loma, y el padre está y quedó afuera viendo hasta que se perdió el hijo, hasta que el papá se levantaba en el mismo lugar, porque ahí lo vio a él por última vez.